Hola, ¿cómo estás, Emi? Bien, muy ¿Bien? bien. Bueno, Así es. bienvenida a la pretemporada. Tercera parte, en donde nos vas a ayudar, vamos a abrir una conversación en relación al combustible, a la alimentación, a la nutrición de todo aficionado al deporte o deportista que bueno, está transitando esta etapa del año en donde bueno, la adaptación, vamos a ponerle física, requiere de bueno, todo lo necesario en cuanto a la alimentación para rendir y tener todo lo necesario para rendir el máximo. Así que Así es. bienvenida, Emilce Escalante. Es bueno, una de las nutricionistas, profesionales nutricionistas que tiene Synergy Sport Clinic de Ciudad de Nieva. Así que bienvenida, Emilce. Gracias, Martín, Bueno, por el espacio. buenísimo. Esto es, mira, estamos acá con Emilce con el mate, así es una conversación donde nos vamos a soltar, a conversar sobre temas que realmente nos interesan y no vamos a profundizar demasiado. Bien. Vamos a ayudarlos en todo lo que sea necesario. Y bueno, para cuando esté subido el video, por favor, acá en la descripción, en la cajita de comentarios, pueden dejar preguntas, pueden dejar comentarios, para que nosotros, bueno, podamos ir respondiendo y ayudándote en lo que sea necesario. Bueno, para empezar, Perfecto. me gustaría disparar la primera pregunta. Emi, ¿en qué se diferencia o cuáles son las diferencias entre una alimentación que puede tener una persona, vamos a poner un estándar ahí como sedentaria, y una persona que hace deporte, aficionado al deporte o deportista? Mira, la principal diferencia, sobre todo de la alimentación en el deporte y hasta diría de un recreacional, no hablemos tanto de sedentarismo, rige más que nada en la recomendación diaria que tiene la persona que hace deporte, es decir, el requerimiento, ¿sí? Una persona que hace deporte requiere de mucha más energía, de por ahí mucho más minerales, de combustible específico para cada deporte que hace. Entonces por ahí no va muy acompañada la alimentación deportiva con la alimentación saludable, si se quiere. Por ahí viste que hablemos así de cosas básicas. Uno te dice, che, ¿qué es mejor, el pan blanco o el pan integral? Entonces todo el mundo dice, no, el integral. ¿Por qué? Porque está impuesto como saludable. Pero en realidad, en la parte deportiva, depende el momento en el que yo vaya a consumir, por ahí es mucho mejor consumir un pancito blanco que uno integral. ¿Me entendés? Entonces, por ahí, como te digo, tiene mucho que ver el requerimiento que tenga el deportista a la hora de su partido, o de su pretemporada, o del momento en que se encuentre. Esa es la principal diferencia. Siempre tiene que ver con el requerimiento. O sea, para ir entendiendo más, no Sí. es tanto, y como creemos la mayoría, qué es lo que se come, sino en el momento y lo que requiere el deportista. No es lo Exactamente. mismo De que hecho, requiera alguien recreativo, que haga un deporte de manera recreativa, a un deportista, ¿no? igual también tiene mucho que ver el objetivo. Por ejemplo, pongamos una situación. Juan es jugador de fútbol, de pádel, lo que sea, pero necesita mejorar su composición corporal para llegar a un punto donde esté bien físicamente. Entonces, esa persona va a tener que hacer un plan alimentario en base al objetivo de bajar masa grasa, ¿sí? Lo pongamos así. Entonces, en ese caso sí, vamos a ver una alimentación más saludable, algo que los lleve al objetivo de forma más rápida, sobre todo en el deportista, que por ahí no tienen que perder mucho tiempo. Y ahí sí puede ir de la mano con lo que uno comúnmente llama alimentación saludable. Pero, por ejemplo, yo ya estoy en mi composición corporal óptima, tengo que jugar un partido y yo en el partido tengo que consumir Coca-Cola, o en una carrera tengo que consumir Coca-Cola. Voy a decir, pero ¿cómo puede ser que un deportista me consuma Coca-Cola? Y en realidad la Coca-Cola tiene cafeína, tiene azúcar, tiene sodio, y todas esas son cosas que necesito en ese momento específico, ¿sí?
Bien. Entonces, por ahí, como te digo, la diferencia va ahí, al requerimiento, al momento en el que se consume el alimento, y la calidad va a depender, como te digo, de lo que necesite el jugador o la persona que hace deporte. Bien, es decir, por lo que estoy escuchando, más allá de cubrir las necesidades, uno le quiere añadir por ahí alguna dosis especial, entonces dice, bueno, voy a hacer esto más saludable. Entonces agarro un Gatorade, en vez de tengo la Coca a disposición, pero también tengo un Gatorade, entonces un Gatorade. Y por ahí el Gatorade no tiene lo necesario, y justo la Coca tiene lo necesario para lo que yo necesito en ese momento. Y eso Exacto. está muy bueno que lo traigas, porque en realidad tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el saber. Y ahí es donde, en este caso, tu profesión es importantísima. Conocer de qué trata en relación al objetivo lo que voy a ingerir y que no nos impacte, porque decir, bueno, un deportista que está corriendo, por ejemplo, y necesita azúcar, agarra la coca y toma, y uno dice, ¿cómo va a tomar coca? Claro. ¿Se entiende? Por eso tiene Tal que ver cual. mucho con lo necesario. Entonces, Tal cual, por ahí, como te digo, está muy impuesto el hecho de que la parte deportiva tiene que ser, entre comillas, saludable, y por ahí, como te digo, la persona requiere de otros nutrientes que si yo, a ver, si yo tengo que consumir agua y tengo que consumir, vamos con el Gatorade, ni siquiera nos vayamos a la Coca-Cola, la gente dice, no, tiene que consumir agua, ¿por qué tendría que consumir Gatorade? O también está el hecho de que la persona sedentaria está tomando Gatorade, ¿entendés? Y hay un dicho que está muy bueno, que es el sedentario se alimenta como deportista y el deportista como sedentario. Y por ahí, el deportista como sedentario es necesario. ¿Por qué? Porque necesito llegar a cierta cantidad de calorías, a cierto requerimiento, que por ahí está mal visto. Qué bueno que lo traigas, porque como te dije, ¿no? El tema de conocer de qué trata, y está muy buena la frase. Está genial la Sí, sí, frase. buenísima, me encantó. Bien, entonces, entendiendo esta diferencia que trajimos a la conversación, vamos a meternos de lleno ya un poco en los chicos que están transitando esta etapa de pretemporada a modo de preparación para un calendario deportivo en donde está pactado más o menos aquí, por lo menos en Jujuy, de un evento competitivo por mes. Entonces, en esta etapa preparatoria, ¿qué recomendás de manera general? Entiendo que también hay un proceso para poder diferenciar, identificar, personalizar, individualizar todo lo que es la nutrición, pero en términos generales, ¿en qué se basaría un plan de alimentación para alguien que está en esta parte? Bien, cabe destacar, como decís vos, el tema de que, bueno, cada persona es un ser totalmente individual, y que primero es súper importante que asistan a un profesional, y no lo digo porque soy la profesional que los va a ayudar, pero es importante porque cuando uno está en pretemporadas se manejan ciertos volúmenes que por ahí durante los partidos no los manejan igual. Entonces, tienen que estar preparados en calidad y cantidad de alimentos. Por ahí uno dice, a ver, está muy de moda el consumo de suplementos y muchas personas tienen una alimentación medio deficiente, medio desequilibrada, pero te consumen el suplemento. Entonces, muchas veces no es necesario. Y es importante de que la calidad de la alimentación empiece por una alimentación natural y después termine en el suplemento en el caso que sea necesario llegar a los requerimientos diarios, ¿sí? Y la alimentación completa general es la que todos conocemos, ¿sí? Una alimentación saludable, que sea por lo menos de 5 comidas al día, ¿sí? Que eso es súper importante, la dosificación y el timing, que se llama, de la alimentación. O sea, por ahí consumir saludable, pero estar consumiendo solo 2 comidas por día no me sirve, ¿sí? Y como te digo, todo va a ir, depende del volumen de entrenamiento que se maneje en esa pretemporada. ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
Cuando hablas de la calidad de las ingestas, y como decíamos al principio, no tiene que ver con bueno, pan blanco o pan por ahí. Es necesario para suplementar también el tema del laboratorio, que eso ya se encargan ustedes. O sea, como primer Sí, paso, lo que recomendás es el asesoramiento de un profesional, en este caso un nutricionista, para que nos ayude de manera personal, porque sí. obviamente las necesidades y los metabolismos son distintos, qué es lo necesario para iniciar una alimentación. Y en términos Claro. generales, es más o menos así, ¿no? Además, lo que te decía recién, por ahí el momento de pretemporada es, yo creo que es un momento ideal para que se hagan los ajustes que se tienen que hacer para llegar óptimos a la etapa de partidos. Entonces, desde equilibrar la alimentación, desde mejorar la composición corporal, desde ajustar la alimentación a los volúmenes de entrenamiento, la hidratación, que eso creo que nadie lo tiene en cuenta y es tan importante como la alimentación. ¿Por qué? Porque necesito minerales, necesito un montón de cosas que solo con la alimentación no se puede, ¿sí? Bien. Entonces, es importante que cuando vaya el jugador o el deportista a consulta, también se haga, más allá de un plan de alimentación, un plan de hidratación, y que la persona sepa cuánto y en qué momento consumir o agua o bebidas deportivas o lo que tenga o lo que sea necesario para su actividad. Eh, Metiéndonos un poquito más de lleno en un plan general nutricional, en esta parte, ¿no? En esta parte de pretemporada, donde los volúmenes y las intensidades son un poco mayores a las que se dan después en un calendario, y como dijimos, siempre es mejor un profesional para que nos pueda, de acuerdo a nuestro metabolismo, asesorar. Pero en términos generales, en una alimentación base, los porcentajes de proteína, hidratos y grasas, ¿cómo serían más, y bueno, la parte mineral y demás, cómo serían básicamente, de manera general o estandarizada más o menos? Yo, por ejemplo, manejo en pretemporada entre un 50 y un 60 de hidratos de carbono, por ahí un 20 de grasa, un 30 de proteína. Por ahí, como te digo, va a depender mucho de, como esto es tan individual, o Sí, sea, de sí, sí. forma general se maneja eso, pero por ejemplo, como te digo, si hay que hacer un ajuste, bueno, se manejarán un poquito los hidratos de carbono. Otra cosa que es súper importante, que no dejen de consumir proteínas. ¿Y por qué yo hago mucho hincapié en el hecho de que tienen que asistir a un profesional? Porque pongamos de que una persona tiene un índice de masa grasa que está por ahí por arriba de lo que se espera. Entonces, la persona sola se pone en lo mal llamado dieta y come, por ejemplo, ensaladas y deja de lado el aporte de proteínas. Y eso a la hora de formar, digamos, es muy complicado cuando no se tiene el aporte justo, porque empiezan las fatigas musculares, pueden empezar las lesiones y un montón de cosas extras que uno desconoce, y solo por el hecho de bajar de peso uno deja de lado. Y eso, tanto en el deporte como en la alimentación saludable, yo soy muy hincha con que no se deje de lado el consumo de proteínas, por más de que uno esté bajo un régimen o de déficit calórico o para bajar masa grasa, para lo que se necesite. Pero más o menos se manejan esos porcentajes. De ahí a la hora de, por ejemplo, de jugar un partido, yo 3 días antes hago una carga de hidratos en donde elevo los hidratos de carbono un 70%. Y por ahí, viste que antes se decía de que para hacer una carguita de hidratos había que vaciar un poco la reserva de glucógeno, y se hacían 3 días previos a esa carga una reducción total de hidratos para vaciar esa reserva y después hacer de golpe un aumento. Pero hoy en día ya se estudió que no hace falta hacer una restricción total de hidratos para volver a cargar, sino que manteniendo ese 50%, 60% con el que ya venimos, aumentar a un 70% para hacer esa carga por lo menos 3 días antes del partido. O de la fecha, digamos, de campeonato, lo que sea. Buenísimo. Eh,
eso en competencia. Ya vamos a ir ahí. Me gustaría seguir metiéndonos un poquitito más en cuestiones de pretemporada. Y dijiste algo muy importante que quiero distinguir ahí, que es el tema de las lesiones. Y esto es una pregunta puntual. A ver, ¿puede una alimentación deficiente o no acorde provocar o crear lo necesario para que se produzca una lesión? Sí, desde el vamos, mira, y que son cosas básicas, yo creo que todo el mundo sabe. El tema de la falta de potasio, el tema de la falta de magnesio, el tema de la falta de sodio, bueno, todo eso puede generar lesiones básicas como un calambre, que todo el mundo lo sabe. Que de hecho, como nutricionista me pasó, y yo siempre lo cuento, la mala hidratación y la mala distribución de mis nutrientes a la hora de una carrera me generó un calambre que me jodió la carrera. Entonces, eso es muy importante y eso es básico, yo creo que todo el mundo sabe, sin como te digo, meternos en profundidad con el tema de las lesiones, ¿no? Pero desde el vamos, un calambre, tranquilamente, y eso te puede mantener parado 2, 3 días hasta que te vuelvas a recuperar, pero si seguís en deficiencia y eso sigue, después te puede terminar, qué sé yo, en un desgarro. La verdad que no quiero meterme mucho en temas de lesiones porque desconozco, pero sí puede ser peor. Entonces, siempre está bueno que haya una buena disponibilidad de nutrientes y eso ni más ni menos es con una alimentación completa. Claro, porque en una pretemporada uno viene con el entusiasmo y encima post fiesta de una etapa de transición sin hacer nada, entre comillas. Los aficionados deportistas siempre juegan, pero bueno, en esta oportunidad, cuando estábamos transitando esto, lo que normalmente pasa es que empiezan con mucho entusiasmo, como pasa en muchas pretemporadas, y terminan la mitad o menos de la mitad inclusive de personas en la pretemporada, producto de fatigas musculares, pero inclusive hasta Sí, mentales, porque las cargas son muchas, y hay que tener muchas cosas en cuenta. Por eso una buena alimentación, en este caso, nos va a ayudar no solo a prevenir también, sino a darnos lo necesario para poder continuar. a mí, por ejemplo, ¿qué me ha pasado en esta época de pretemporada, de lo que he visto en el consultorio? Como decís vos venís de fiesta, venís por ahí de la alimentación medio que se nos va un poquito de las manos. Entonces está la típica, no, me empiezo a cuidar, y dejo de lado los hidratos de carbono, hago dietas muy restrictivas, y eso sí puede complicar bastante. Y hablando de la fatiga muscular, que también es otra cosa, el tema del no consumo o el bajo consumo de hidratos de carbono también me puede generar mucha fatiga. Entonces ya rompe mi esquema de entrenamiento, no entreno con el mismo rendimiento. Por eso siempre es bueno asesorarse y en el caso, como te digo, de tener que mejorar la composición corporal, hacerlo de tal forma que no impacte en mi rendimiento de forma negativa. Bien, bien. Ahí vamos a unir un poco lo que estuvimos conversando la semana pasada con Samuel, un poco lo vamos a traer a esta conversación, y me gustaría que podamos dialogar, aunque sea unos minutitos, en el momento en que el jugador tiene que tomar decisiones porque su composición corporal, supongamos, su morfología, no es, no es la ideal. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que está en relación a un prototipo, digamos, de jugador de pádel, está por encima del peso, y cuando digo peso, no peso magro, no, el peso Sí, sí, general sí. está por encima de lo que debería tener más o menos un jugador con el objetivo de ser un jugador saludable. Ajá. Entonces, cuando te llega a la consulta alguien, vamos a ir a la pregunta, cuando te llega a la consulta alguien en donde está en pretemporada y te llega la recomendación, que puede ser en este caso como entrenador mío, de que una interpretación que hago es que está por encima del peso ideal
y que acordamos, ambos profesionales, en este caso vos como nutricionista y yo como entrenador, apuntar un poco a la salud en cuanto a que baje de peso para tener posibilidades de tener un mejor rendimiento. ¿Cómo, Bien. ¿qué debería priorizarse? Lo que el cliente, porque es una situación que seguramente te debe haber llegado. Yo quiero ser jugador de tenis. Quiero ser el jugador de tenis y de repente, o de pádel, pero vos lo ves y decís la composición corporal no va con el ideal. ¿Cómo abordas eso? A ver, ¿nos contás un poco? Mira, a mí me ha pasado dos situaciones que está bueno también traerlas para que se sepa la diferencia entre lo que es una cuestión estética y una cuestión de rendimiento. Me ha pasado muchas veces de que llegan con la idea de yo quiero sacar masa muscular, yo quiero definir, yo quiero esto, quiero lo otro, y por ahí el biotipo de un jugador de pádel no coincide con cierta estética. Hablo de pádel porque estamos en esto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. no coincide con cierta estética. Entonces, yo siempre les explico, para mí es primordial el rendimiento. O sea, si vos sos jugador y si te querés dedicar o querés progresar, y por ahí no va de la mano la estética con el rendimiento, ¿sí? O sea, obviamente en algún punto sí podés tener los abdominales marcados, hablemos Sí. puntualmente, pero por otro lado es importante que el rendimiento lo tomes como algo primordial. Porque, por ejemplo, pasa eso que te digo, van a dietas estrictas que les joden el rendimiento, todo por una cuestión de bajar a cierto porcentaje de masa grasa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Viene la persona, yo siempre pido o hablar con el entrenador o que me muestren cómo está diagramado su esquema de entrenamiento, ¿sí? Entonces yo en base a eso digo, bueno, vos tenés acá una semana de carga, una semana con ciertos volúmenes, con ciertas intensidades, y en base a eso veo cómo puedo ir jugando con calorías para que esa persona me rinda, pero también llegue a la composición que yo quiero que llegue. Por ahí, yo justamente estaba leyendo eso, hay composiciones y pesos ideales, obviamente más o menos, que nosotros los tomamos como referencia para mostrarle a la persona que va, mirá, esto tiene un jugador de pádel profesional, tanto hombre como mujer. Entonces, vos estás acá. ¿Cómo hacemos para llegar hasta ahí? ¿Querés llegar primero? ¿Querés ser profesional? ¿A dónde querés ir? Eso es lo básico. Entonces, con las respuestas o con el objetivo que tenga la persona, digo, bueno, mira, tengo este tiempo para que esta persona mejore en composición corporal, tengo este tiempo, tengo esto, tengo el otro, para cambiar su composición. Entonces son muchas cosas que se tienen en cuenta a la hora de modificar lo que se tenga que modificar. Claro, porque en definitiva son personas, son seres Por humanos supuesto, que tienen una vida personal fuera del sí, deporte, en donde es clave, y acá el coaching puede colaborar también. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero ir con lo que tengo? ¿Qué necesito para lograr lo que quiero? exacto, Entonces exacto. es muy bueno. Por ahí el tema es lo que yo les digo también, el tema del contexto, es decir, bueno, a ver, vos sos una persona, como decís vos, que trabaja, que estudia, que tiene otras cosas además del deporte, bueno, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿De cuánta voluntad? ¿De cuánta constancia? Bueno, son muchas cosas que se tienen en cuenta, pero lo principal, en mi caso, es que no pierdan el rendimiento. Entonces, por ahí nos podemos demorar un poco más, que eso también por ahí no les convence muy mucho, porque obviamente la persona que va necesita ya marcar los abdominales. Eh, y es importante hacerles entender que es un proceso y que en el proceso pueden haber recaídas, puede que suba, puede que baje, pero que es importante la constancia. Sí, en relación al pádel tienen modelos, estereotipos de jugadores. Sí. Miramos todos a los número uno y los número uno tienen definido hasta los músculos de la cara. Claro, Entonces, sí, sí, sí. lo que pasa es que decimos un modelo ideal y tomamos como modelo ideal y uno persigue esos modelos sin tener en cuenta todos estos detalles
que bien trajiste Claro. a la Claro, un conversación. jugador de pádel profesional, como cualquier deportista profesional, es una persona dedicada al 100%. Entonces, es lo que yo te digo, a ver, nos ubiquemos en una situación y veamos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué es lo que uno quiere. Yo Así estaba es. leyendo estudios en donde miden a jugadores profesionales, tanto hombres como mujeres, y claro, vos tienen una masa grasa ideal, tienen una altura ideal, como te digo, siempre un más menos, entonces está bueno tomarlos como referencia, porque es lo que yo creo que uno siempre apunta a ser número uno, Ujú. pero también está bueno ser realistas hasta dónde se puede llegar, o de los límites que uno puede tener. Sí, 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 totalmente. Y ya supongamos que hemos transitado esta etapa, estamos llegando al final de la etapa de pretemporada y estamos por empezar el calendario deportivo, el calendario deportivo competitivo, y estamos ya en competencia. Previo, durante y post partido. Te cuento un poco, te voy dando contexto. A ver. Normalmente en el pádel hay dos partidos básicos de base que se juegan, que son los partidos de zona, en donde se pueden disputar dos en un día, o uno un día y otro el otro día. Entonces, Ajá. ahí hay un espacio, pero normalmente los domingos, de llegar a instancias finales, tienen 3 o 4 partidos. Claro. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales, básicas, importantes que debería tener un practicante de este deporte a la hora de la competencia? Mira, el tema competencia es lo que yo te decía recién. Vos Ujú, tenés las cargas de hidrato de carbono para llenar las reservas de glucógeno y que la persona se encuentre en un estado óptimo, ¿sí? ujú, Y después tenés durante los partidos. Por eso te digo, primero hay que planificar, primero que nada, se planifican los torneos o las fechas de partido, ¿sí? En base a eso, yo durante el año o durante el semestre digo, bueno, tengo esta fecha, esta fecha y esta fecha, en estos momentos voy a hacer los ajustes. Por ahí, ¿qué es lo que siempre pasa en el deportista? Vivir a dieta es medio pedante, ¿sí? No ujú, les gusta, por supuesto. Vivir a cargas de hidrato de carbono, vivir comiendo bien, llega un momento que uno se cansa. Entonces, yo siempre les sugiero que mantengan una alimentación saludable, ¿sí? Con buena selección de alimentos, completa, y que a la hora de llegar la fecha de partido, hacemos los ajustes. Y ese ajuste implica, como te digo, la carga de hidrato y todo lo demás. Hidratación sobre todo. Y en el caso de los partidos, siempre es recomendable contar con snacks o cosas, por ejemplo, que yo tenga. Puede ser durante el mismo partido, entre medio de los sets, hidrato de carbono simple, cosa de que les eleve la glucosa en sangre, pero tampoco les genere molestias estomacales, que eso es muy común. O sea, por ujú. ahí no está bueno que me consuman algo con mucha fibra y que les pueda generar una molestia estomacal que les pueda al final joder el partido. Entonces, ¿qué es Ujú. lo que comúnmente se come? O una banana, o algún jugo de naranja, o Bien, puede ser una bebida isotónica, ¿sí? bien. Y en el caso de entre partidos, hay que ver el tiempo que yo dispongo entre un partido y el otro. Entonces, si es de varias horas, puedo comer una comida que sea completa, cosa de que también ese hidrato de carbono complejo con fibra me mantenga una energía constante, ¿sí? O Bien. sea, ¿cómo te lo explico mejor? Yo termino un partido y sigo comiendo banana y jugo, eso voy a tener picos, ¿sí? Y no me van a Entiendo. servir porque tanto sube rápido, también baja rápido. Entonces Bien. ahí tengo que mantener una constante hasta llegar al próximo partido. Es lo que yo sugiero. Ujú, Pero por eso, por ahí hay que ver cuánto tiempo dispongo, qué disponibilidad tengo. Yo comúnmente, como te digo, por ejemplo, me pasa con algunas jugadoras de hockey, miel o juguitos, o pues se pueden preparar las bebidas en casa, que es súper fácil preparar. Y otra cosa que es muy importante es el aporte de las sales, que por ahí no se lo tiene mucho en cuenta, porque uno se maneja solo con hidratación con agua.
y por ahí no está tan bueno. Hay que ver, se evalúa mucho la pérdida de líquidos en partido. Bueno, todo eso se hace también en pretemporada, ¿no? Y en base a eso se suplementa. Porque no es solamente la alimentación, sino también la hidratación, que siempre lo aclaro. Bien, bien, buenísimo. ¿Sí? Vamos entrando al final de esta conversación, entonces quiero hacerte una última pregunta, consulta, en relación ya a los entrenamientos o clases, que hay diferencia por supuesto, pero en un deportista o un aficionado deportista, aficionado al deporte, pasa que los horarios de la clase encajan en una cronología que uno prepara, planifica, en donde después de dejar los chicos en el jardín, tengo que almorzar y salir corriendo a la clase, entonces tengo, y estoy repitiendo la comida en el medio de la clase y genera ese malestar que en cuanto a tensión, predisposición, genera, por ejemplo, bostezos, cierta caída por tener la azúcar alta, digo, supongo. Entonces, ¿qué recomendás cuando, previo a la clase, hablemos previo, porque es en mi caso donde yo noto que los alumnos, los practicantes llegan como un tanto molesto con todos estos síntomas o signos? ¿Qué recomiendas hacer? Lo que tengan en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta también, que eso no te lo aclaré antes, es el volumen de la comida. Porque por ahí uno, por ejemplo, ¿qué me pasó? O desayunan muy temprano y durante la mañana no están comiendo nada, entonces llegan al almuerzo, mi volumen de comida es mayor, no tengo tiempo de digestión y voy a la clase. Entonces ahí eso sí me genera ya esa fatiga o esa sensación así como de, ¿por qué? Porque el cuerpo está intentando digerir todo lo que acabo de comer, que es como una piedra que cae en el estómago, es lo que yo siempre les digo a mis pacientes. Entonces, en el caso de que no se tenga mucho tiempo, yo sugiero que se haga un buen desayuno, una media mañana, que por ahí que sea completa, o sea, que tenga hidratos, proteínas y grasas. Y en el almuerzo yo llego y puedo consumir, por ejemplo, un arroz blanco, que sé que se va a digerir más rápido que un arroz integral, con un aporte de proteína. Atún, en el caso de que haya personas vegetarianas, puede ser huevo, puede ser queso, ¿sí? Entonces, la proteína junto con el hidrato de carbono se juntan y la digestión es mucho más lenta, ¿sí? Y en el volumen adecuado no me genera ese malestar estomacal. Claro. Eso sería lo ideal. Por ahí, en el caso de que tengo poquito tiempo, por ejemplo, que la clase empiece a las 2 y yo estoy almorzando a la 1, bueno, tratar de, como te digo, de que sea arroz blanco, de que sean verduras, tratar de no por ahí las verduras crudas, que sé que tienen más tiempo de digestión que unas verduras cocidas, y durante la clase ir viendo de algún snack que sea rápido, como una fruta, una banana sobre todo. Por ahí una manzana puede generar, por una cuestión de fibra, puede generar esa molestia. Pero por ahí, como te digo, esto es tan individual, porque también depende del tiempo de digestión que tenga la persona y todo lo demás, Exacto. y está bueno siempre planificarlo. Yo he tenido pacientes que entrenan súper temprano, que salen de trabajar a la 1 y a las 2 menos cuarto tienen que estar en el gimnasio. Entonces por ahí hago eso. Hago varias comidas en poco volumen. Entonces los mantengo siempre en una constante y no tengo esos picos, como te digo, que te pueden generar esa molestia y al final te terminan bajando el rendimiento. Bien. Y en mi caso, por ejemplo, les daba un yogur con frutas o con granola, con miel. Entonces eso los mantenía bastante bien. Vuelven a casa y hacen como si fuera una segunda comida para poder llegar al requerimiento. Y también comen más tranquilo. Buenísimo. Bueno, ya hemos cumplido el tiempo que acordamos con Emi, pero antes de que te vayas, contanos cómo hacen para encontrarte en redes o para localizarte, para contratar, para que asesores en caso de ser necesario a quien interese. Bueno, yo ahora estoy en Synergy, en Ciudad de Nieva, y ahí pueden acercarse al lugar y pedir turno,
o bien en mi página de Instagram, Eminutri. Tranquilamente podemos sacar turno por ahí, pueden sacarse las dudas también, no hay ningún problema con eso. Así que por el momento estoy solamente ahí. Y ahí Bien. hago las evaluaciones antropométricas como también con balance de bioimpedancia. Buenísimo. Sí, y además vamos a recomendar en la academia, por supuesto, los servicios de EMI para que bueno, mejoremos no solamente el rendimiento, sino también el rendimiento deportivo, sino también el rendimiento de una vida, ¿no? Tal Como cual. ser humano que transita en estos tiempos. Así que, EMI, dos cosas. Como te dije al principio, agradecido, y en este caso ha sido un honor tenerte haber podido abrir esta conversación, y espero que te hayas sentido cómoda. Sí. Y nada, eso. Bueno, Martín, muchísimas gracias, como te digo, por el espacio. Y bueno, encantada. Así que espero que haya más charlitas. Sí, seguramente. Ya vamos, esta fue la segunda, ya vamos la semana que viene a tener un invitado también de lujo. Vamos a estar conversando sobre el coaching, la parte mental del pádel, y así que nos vamos a ver ahí. Sin más, me despido, nos despedimos, y gracias Bueno, por estar ahí. gracias, Martín. Adiós. Saludos.